Entonces, vamos al PPT que nos va a servir de guía para la clase. Decíamos, vamos a continuar con el estudio de los circuitos RLC en serie, pero ahora vamos a ver en específico cómo se miden cosas con el osciloscopio. Es decir, vamos a tratar de sacar valores numéricos. Tenemos de apoyo para esta clase, que va a tener un sentido más práctico, unos videos que generó el ingeniero Martín Ferreira, uno de los docentes del laboratorio, y algunas fotos que sacó mientras observaba con el osciloscopio tensiones en un circuito RLC serie con los valores que ya les voy a dar. También me informaron que recién ayer le dieron a ustedes la teoría de circuitos RLC, así que están un poquito verdes. De hecho, estuvieron bastante verdes el viernes pasado cuando yo les di la primera introducción, y espero que me hayan podido entender lo que han estado en la clase. Bueno, así que bueno, vamos a empezar con una recapitulación sobre eh, qué pasa en una resistencia, en una inductancia y en un capacitor cuando se los conecta a una fuente de tensión alterna senoidal. A ver si esto lo tienen fresco, si se acuerdan bien. En una resistencia, la corriente alterna circula sin más dificultad que la que ofrece la propia resistencia. Es decir, la tensión que provee el capacitor, perdón, sí, la tensión en bornes de la resistencia V sub R y la corriente que provee la fuente se evolucionan en el tiempo de la misma manera. Se dice que están en fase. Es decir, cuando una está pasando por un máximo positivo, la otra también está pasando por un máximo positivo, y esa relación temporal o de fase se mantiene a lo largo de toda la evolución del circuito. ¿Sí? Entonces, los fasores que representan a la corriente y a la tensión van a estar siempre colineales, giran solidariamente con velocidad omega t y sus valores instantáneos los da la proyección horizontal. La bobina, por el efecto de autoinductancia que tiene, produce un desfase entre la tensión y la corriente. Es decir, mientras la corriente está cumpliendo un ciclo, la, la tensión está cumpliendo otra fase del ciclo. ¿Sí? Tiene la misma frecuencia, pero está en otro momento del desarrollo de la onda. Aquí, por ejemplo, vemos que cuando la corriente está en el máximo la tensión ya ha pasado por ese máximo. O sea, la tensión va adelantada un cuarto de ciclo, o sea que corresponde a una fase de 90 grados o pi sobre 2 radianes. Acá falta el sobre 2, se pisó con el dibujo de... Entonces la tensión, el fasor que representa la tensión en bornes de la bobina, está siempre 90 grados adelantado, es decir, 90 grados en sentido positivo de giro del ángulo, por delante de la corriente. Entonces estos giran así, con velocidad omega, con velocidad angular omega, siempre el ángulo relativo entre el fasor tensión en la bobina y corriente es 90 grados, y como siempre el valor instantáneo, la proyección sobre el eje horizontal. En un capacitor, por el efecto capacitivo de que cuando se comienza a darle tensión se empieza a acumular carga. Perdón, el efecto inductivo, la autoinductancia, es por el hecho de que a medida que hay variación en la corriente hay creación de un campo magnético en la bobina, ¿no es cierto? Entonces, esa transformación de la energía que lleva los portadores de carga en energía de campo magnético es la responsable de este desfase entre tensión y corriente. Aquí, cuando empieza a dársele tensión a las placas del capacitor, comienzan a acumularse carga en las placas, y por ese efecto de que empieza a acumularse placa cuando hay tensión creciente y se descarga cuando la tensión decrece, se produce el efecto capacitivo que ocasiona que la tensión se atrase 90 grados respecto de la corriente.
Entonces, en la representación fasorial, la tensión en bornes del capacitor está a cuarto de ciclo o 90 grados o pi sobre 2 radianes atrasado respecto del fasor de la corriente. Estos giran en el sentido positivo, siempre la fase relativa entre ellos es 90 grados y los valores instantáneos están dados por la proyección horizontal. ¿Alguna pregunta sobre esto, jóvenes? ¿Se entiende qué está pasando en los elementos de circuito? Sí, profe, se entiende. Si están todos más o menos, digamos, al tanto de lo que está pasando, ahora conectamos en un mismo circuito los tres elementos. Ah, perdón, faltaba destacar la dependencia con la frecuencia. Entonces, antes de poner el circuito, recordemos, por el hecho de que en una resistencia la tensión y la corriente están siempre en fase, se dice que la resistencia es un elemento pasivo. Simplemente se le da potencia y la resistencia la convierte a esa energía por unidad de tiempo, la convierte en otra forma de energía, ¿sí? En todo el tiempo. En cambio, la bobina crea un campo magnético que tiene una forma de energía distinta hacia la densidad magnética a partir de la energía que llevan los portadores. Esa transformación de energías es lo que produce el efecto de retraso y esa energía que se almacena en un semiciclo en la bobina se devuelve en el semiciclo siguiente. Entonces, no es que simplemente uno le da potencia a la bobina y la bobina la consume. En un semiciclo toma energía y en el otro semiciclo la devuelve. Lo mismo los capacitores. Entonces, bobinas y capacitores son los que se denominan elementos reactivos del circuito de corriente alterna. Tienen una propiedad que se llama reactancia. La bobina tiene reactancia inductiva y el capacitor tiene reactancia capacitiva, que dependen de la frecuencia. Aquí vemos cómo la resistencia y las reactancias varían con la frecuencia. La resistencia es indiferente a la frecuencia. A la resistencia no le importa si se le está suministrando corriente alterna, corriente continua. La resistencia simplemente disipa la energía que se le da y chao. Entonces, el valor de resistencia no cambia con la frecuencia. En cambio, en una bobina, mientras más alta es la frecuencia, más rápido es esa transformación de energía eléctrica en energía magnética y más fuerte es el incremento de la reactancia inductiva. Es decir, se va volviendo cada vez una oposición mayor al paso de una corriente alterna. La reactancia capacitiva aumenta linealmente con la frecuencia, con la forma X sub L igual a omega por L, ¿sí? Donde L es el valor de la inductancia de esa bobina. En el capacitor, la reactancia capacitiva disminuye con la frecuencia. Es decir, el capacitor para corrientes alternas de baja frecuencia ofrece mucha resistencia, mucha reactancia. Es difícil establecer corrientes alternas a través de capacitores. Hay mucha oposición. Pero a medida que aumenta la frecuencia, el capacitor va oponiendo cada vez menos resistencia. Su reactancia capacitiva disminuye con la frecuencia, ¿sí? Es más fácil hacer pasar por un capacitor corrientes alternas de alta frecuencia que de baja, al revés que la bobina, ¿sí? A la bobina le cuesta menos dejar pasar corrientes de baja frecuencia. Su reactancia es menor cuando las frecuencias son bajas. Entonces, por eso, tanto por la variación con la frecuencia como por el cambio en la fase que producen, son reactancia capacitiva y reactancia inductiva, son antagónicos, son efectos opuestos. Bien, entonces cuando se los pone a los tres elementos en un circuito y se les aplica una
tensión alterna senoidal externa con una frecuencia impuesta desde afuera, el circuito tiene una resistencia total a la corriente alterna que se llama impedancia, la impedancia Z, en donde si ponemos la dependencia con frecuencia de las reactancias, nos queda esta función, la impedancia como función de la frecuencia. En este caso está la frecuencia angular omega. Aquí voy a hacer un primer llamadito de atención. Recuerden, esta frecuencia angular es 2pi por la frecuencia en hertz que nos indican los generadores de señal, ¿no? Esta es la frecuencia angular con la que suponemos que giran los fasores que representan a las magnitudes temporales, y la frecuencia angular asociada a toda variación seno o coseno en el tiempo, ¿sí? Entonces, esta frecuencia omega es 2pi por f, por 2pi por f, donde f es la frecuencia que nosotros vemos en que pone nuestro generador de señal. Bien. Y aquí está clarito que cómo son efectos opuestos, reactancia inductiva y reactancia capacitiva. De hecho, sí, la reactancia total es la diferencia entre ambas, ¿no? Bien. Si prevalece el efecto inductivo, si la reactancia inductiva es mayor, el vector que representa la amplitud de la tensión en bornes de la bobina es mayor que el vector que representa la amplitud de tensión en bornes del capacitor. Aquí está la corriente que nos sirve como referencia. Esta es la amplitud de la corriente. Fíjense que como la tensión en la bobina tiene que estar 90 grados en adelanto y la tensión en el capacitor tiene que estar 90 grados en atraso, el ángulo relativo entre tensión en la bobina y tensión en el capacitor es de 180 grados. ¿Sí? Están directamente, son antiparalelos. El vector B sub L y el vector B sub C, o el fasor B sub L y el fasor B sub C. Son antiparalelos. Por eso, cuando los componemos, lo que tenemos es la diferencia vectorial, que como son antiparalelos, es directamente la diferencia de los módulos. Y si componemos este vector resultante de la tensión neta de diferencia entre bobina y capacitor, la componemos con la caída de tensión en la resistencia, tenemos la tensión total del circuito. La amplitud del fasor tensión total vale la amplitud de la corriente por la impedancia, por la, por la impedancia, sí. Y acá antes donde había dicho impedancia tendría que haber dicho reactancia, ¿no? Perdón. Bueno. Si el efecto capacitivo es el que prevalece, la tensión en bornes del capacitor B sub C es mayor que la tensión en bornes del capacitor B sub L. Sigue habiendo entre ellos un ángulo relativo de 180 grados, ¿sí? Porque la tensión en el capacitor tiene que estar atrasada respecto a la corriente y la de la bobina tiene que estar adelantada, y en ambos casos 90 grados. Hacemos el cálculo de la diferencia entre tensión de la bobina y tensión del capacitor, sería este vectorcito, lo componemos con la caída de tensión en la resistencia, y aquí está el vector que representa la tensión total en el circuito, que vale la amplitud del vector corriente por la impedancia del circuito. Este es entonces un caso donde predomina el efecto inductivo, y este es un caso donde predomina el efecto capacitivo. El ángulo neto de desfase entre tensión en el circuito y corriente en el circuito es phi, viene dado por la relación entre la diferencia de reactancias sobre la resistencia. A través de la función tangente, ¿no? O sea, si queremos saber el valor del ángulo, hacemos este cálculo y luego sacamos el arco tangente. Entonces vamos a tener el ángulo. Bien. Y por el hecho de que para alguna frecuencia se pueden compensar exactamente las reactancias, es decir, la reactancia total del circuito se puede volver cero, la tangente de phi se hace cero, el ángulo se hace cero, entonces la tensión total del circuito estará en fase con la corriente,
y estamos en el momento en que el circuito está en resonancia, ¿sí? Las reactancias se han cancelado, eso ocurre para una frecuencia que es fácil de calcular, simplemente ponen el numerador de la expresión de la tangente del ángulo, ponemos el numerador igual a 0, de ahí despejamos omega y nos da el valor omega 0 igual a 1 sobre raíz de L por C. Para esta frecuencia angular, o sea, quiere decir que para la frecuencia omega sobre 2pi, para la frecuencia en hertz omega sobre 2pi, el circuito va a estar en resonancia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir resonancia? Bueno, que la reactancia capacitiva igual a la reactancia inductiva, entonces se hace 0 la parte reactiva, la impedancia queda igual a la resistencia, acá está la impedancia, la impedancia cuando alcanza su valor mínimo igual a la resistencia del circuito, acá están la diferencia de las reactancias que es 0, como ya dijimos. Ojo que esto es de escala logarítmica, por eso la reactancia inductiva está creciendo con una curva. Y es logarítmica para que acá nos imaginemos que entran una gran cantidad de valores de frecuencia, es decir, entran varios órdenes, magnitud de frecuencia en este segmentito chiquitito. La corriente en el circuito, entonces, a medida que la frecuencia se va aproximando a omega 0, la corriente total, la amplitud de la corriente crece, alcanza el valor máximo en la resonancia, y si aumento la frecuencia, no sigue aumentando el efecto, sino que el circuito sale del estado de resonancia, la corriente, la amplitud máxima, vuelve a decrecer. La impedancia pasa por un mínimo en omega 0, pero después, si me voy a frecuencias mayores, vuelve a crecer. Y acá está el ángulo de fase, ¿sí? Cuando el circuito es capacitivo, fuertemente capacitivo para baja frecuencia, es decir, domina la reactancia capacitiva a las bajas frecuencias, entonces el desfase tiende a ser 90 grados en atraso. Cuando llego a la resonancia, la fase se hace 0, y cuando supero la frecuencia de resonancia, el circuito se vuelve inductivo, si prevalece la reactancia inductiva. La reactancia capacitiva tiende a 0, la reactancia inductiva aumenta mucho, y el ángulo de fase tiende a 90 grados en adelanto. Bien. ¿Qué rol cumple la resistencia? La resistencia es el amortiguador. La resistencia es lo que evita que el pico de corriente en la resonancia se vaya a valores muy grandes. Aquí vemos para valores particulares de tensión, inductancia y capacitancia, como a 1000 radianes por segundo se alcanza la resonancia. Y el pico de corriente es cada vez menor mientras mayor es la resistencia, ¿no? Desde el punto de vista de la frecuencia, la impedancia, función de la frecuencia, se hace igual a la resistencia cuando la frecuencia angular es igual a la frecuencia de resonancia. Bien, si esta recapitulación está entendida, a ver, ¿han entendido la recapitulación? ¿Tienen alguna duda? ¿Hay algo que no hayan comprendido? No necesariamente lo que acabamos de decir, de lo que vienen estudiando hasta ahora de estos circuitos. ¿Hay algo que no se haya entendido? Bueno, en todo caso, si les surge una duda a medida que yo voy diciendo las cosas, por favor interrúmpanme, no tengo problema, ¿no? Me dicen, profe, ahí no entendí tal cosa, o profe, ¿por qué usted dijo la clase pasada tal cosa? No hay problema si les viene ahora una duda anterior, o si se les presenta la duda en el momento que yo estoy diciendo algo, o si no me han entendido, o si les parece que dije algo equivocado, por favor interrúmpanme. Yo no tengo problema, parar, reflexionamos, rebobinamos y aclaramos todo, ¿no? Siéntanse con libertad de interrumpir. Bueno, entonces ahora pasamos a las mediciones, es decir, ahora vamos a enfocar el aspecto práctico. Yo quiero analizar la evolución de un circuito RLC en serie. Esta ilustración que está acá, esta foto, no tiene nada que ver con circuitos RLC, ¿no? Ya les dije, este era un circuito RC,
pero está puesto para mostrar un osciloscopio digital con 2 canales conectados. Bueno, pero vamos a tratar de ver cómo le vamos a sacar jugo al instrumento, al osciloscopio, que nos permite ver la evolución temporal de la tensión. Bien. Si ustedes miran la guía que está en el aula virtual del laboratorio, eh, lo que nos dice esa guía es que tenemos armado un circuito RLC serie y queremos hacer una serie de mediciones, o sea, ver experimentalmente si esto realmente evoluciona como acabamos de ver. Lo que nos advierte aquí la guía es que tenemos que pensar que el generador no es un elemento ideal del circuito y que tiene una resistencia interna de 50 ohms. Es decir, para la corriente que circula por el circuito, la resistencia no es solo la R que nosotros pusimos, sino que el generador mismo tiene su propia resistencia interna. Esto habrá que tenerlo en cuenta porque si yo pongo resistencias que son del orden de las decenas de ohmios, la resistencia interna del capacitor es bastante significativa, ¿no? Imagínense que tenemos una resistencia justamente del orden de 50 ohmios y el generador representa otra más. Entonces si hago los cálculos con el valor de la resistencia del circuito, la R de 50 ohmios, estaré teniendo un error muy grande por no considerar la resistencia interna del generador, que es del mismo valor que la resistencia que yo puse en el circuito. Yo estaré pensando que tengo una resistencia de 50 ohmios, cuando en realidad la resistencia total del circuito es de 100 ohmios a causa de la resistencia interna del generador. Así que hay que tener cuidado con esto. Y por otro lado, tenemos que pensar que si yo conecto un osciloscopio en algún lado, el osciloscopio tiene una resistencia muy grande, pero es finita, es decir, no es infinita, no es estrictamente infinita, pero es muy grande. Las resistencias internas de los osciloscopios son del orden del mega ohm, ¿sí? Entonces podemos considerar siempre que cuando conecto las patas de un osciloscopio en bornes de algún elemento del circuito, estoy poniendo en paralelo con ese elemento del circuito una resistencia de un mega ohm. Entonces habrá que analizar para cada caso si la corrientecita que se deriva por el osciloscopio es importante o no, si produce o no algún error de interacción. ¿Está? Bueno, hechas esas advertencias, veamos qué nos pide el capacitor, perdón, la guía de la práctica. Nos pide 7 cosas. Vamos viendo una por una. Nos pide que midamos la diferencia de fase entre la tensión en la resistencia y la tensión en el capacitor para distintos valores de frecuencia. Analice las mediciones y explique los resultados. Controle la conexión a tierra en el arreglo experimental. Bueno, lamentablemente hoy no vamos a poder hacer esto. Es decir, no tenemos ningún video donde se esté midiendo la tensión en bornes de la resistencia y la tensión en bornes del capacitor. Así que de este punto 1 vamos a tener en cuenta la cuestión de la conexión a tierra. ¿Qué es eso de la conexión a tierra en el arreglo experimental? Eso sí lo vamos a mirar con un poquito de detalle. Vamos a dejar para un poquito después, cuando tengamos los videos donde se estén midiendo tensión en la resistencia y tensión en el capacitor, la posibilidad de sacar mediciones de ahí. El punto 2 nos dice, mida la diferencia de fase entre la tensión en la resistencia y la tensión en la inductancia. Bueno, para distintos valores de frecuencia, bueno, también analice las mediciones, explique los resultados, controle las conexiones a tierra. Bueno, acá tampoco tenemos datos. Así que pasemos al tercer punto. Mida la diferencia de fase entre la tensión en el capacitor y la tensión en la inductancia. De esto sí tenemos un video. Tenemos un video donde un canal del osciloscopio está conectado a bornes del capacitor y el otro está conectado a bornes de la inductancia. Y se está variando la frecuencia. Así que este punto 3 sí lo vamos a mirar.
Y el punto 4 dice, mire cómo varía la corriente en el circuito al variar la frecuencia del generador. Repita sus mediciones para otros valores de R. Esto no vamos a poder ir cambiando el valor de R. Tenemos cómo varía la corriente como función de la frecuencia del generador, pero para un valor fijo de R. Pero si ustedes quieren, pueden usar los simuladores para ver cómo va cambiando la variación de la corriente por el circuito como función de la frecuencia para distintos valores de R, ¿sí? O sea, vamos a ver parcialmente este punto 4 y ustedes pueden jugar con el simulador cambiando los valores de R mientras hacen variar la frecuencia por el circuito. Y vamos a tratar de sacar algún gráfico, ¿sí? Bueno, el punto 5 dice, para la frecuencia a la que se obtuvo el máximo de la corriente, mida la tensión en la capacidad y en la inductancia y compárela con la tensión que está entregando el generador. ¿Cómo explica su resultado? Esto no lo vamos a poder hacer. Mida la desfase entre la tensión de la fuente y la corriente en el circuito. Esto sí, esto lo vamos a hacer. Y vamos a tratar de analizar qué es el factor de potencia y por qué EDET nos mete una multa si el coseno de phi de nuestra casa es menor que 0,9. A ver, ¿alguien quiere ingresar al aula? Perdónenme un segundito. Uy, perdonen, esto no era. Ya se me hizo lío. Uy, es que cerré el PPT. Esperen un cachito. Ahí está. ¿Están viendo la guía, jóvenes? Del punto 5, 6 y 7 de la guía. Yo no lo veo, profe. ¿Qué está viendo, niña? A usted. A mí me está viendo. Muy, yo no. Qué feo. Espera un cachito. Entonces, sí. Entonces, por favor, siempre les pido puntualidad, porque cuando yo salgo de la presentación se me hace un lío. ¿Dónde diablo está la sesión de Zoom, de Meet? Ah, acá. Bien. Acá, perdón, lo que pasa es que tengo abiertos dos navegadores. Ahí está. Le estoy diciendo que comparta y no me comparte nada. Algo se clavó. Esperen un cachito. ¿Ahora sí ven la presentación? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a tratar entonces de medir los desfases entre la tensión de la fuente y la corriente en el circuito y tratar de explicar los resultados y por qué EDET, como consumidores de energía, nos pone una multa si tenemos un coseno de phi menor que 0,9. Vamos a tratar de contar eso. ¿Mm? Bueno, el profesor Ferreira preparó estos videos. Veamos el primer video donde en el osciloscopio se están viendo la tensión que pone el generador, que le vamos a llamar B de T, la tensión función del tiempo, y la tensión en bornes de la resistencia, que es proporcional a qué otra magnitud del circuito. ¿A qué es proporcional la tensión B sub R? Y está en fase con B sub R.
La corriente. La corriente. Fíjense, lo que estamos tratando de hacer es este punto, el punto 4. ¿Cómo varía la corriente en el circuito al variar la frecuencia en el generador? El osciloscopio no muestra corrientes. El osciloscopio muestra tensiones. Entonces, como en la resistencia la corriente está en fase con la tensión, ver la tensión en bornes de la resistencia es como mirar la corriente con un factor de escala, ¿sí? La tensión en bornes de la resistencia es la corriente por la resistencia, es I por R y por el coseno de omega t. Entonces, la tensión en bornes de la resistencia es proporcional a la corriente. Entonces, mirándola la tensión en bornes de la resistencia es como si estuviéramos mirando la corriente. ¿Ah? Por eso, en el primer video, el profe Ferreira puso un canal en donde se muestra la tensión que está poniendo el generador y en otro canal estamos viendo la tensión en la resistencia que es directamente proporcional y en fase con la corriente. ¿Sí? Entonces, veamos eso. Bien, no sé si han oído ustedes el audio del videíto. Chicos, No, profe, se ¿no han escuchaba. oído el sonido? Ah, bueno. Igual, este video está en el aula virtual. Es el video, ya después les voy a indicar el nombre, pero creo que es el segundo en el orden en que están puestos en el aula virtual. Es el segundo. Lo que han visto es básicamente lo que les acabo de decir. Ahora lo vamos a ir analizando, lo vamos a desglosar parte por parte. Y después está este otro videito, no lo vamos a ver ahora para no confundir, en donde en un canal se ve la tensión en bornes de la bobina y la tensión en bornes del capacitor como función de la frecuencia. Bueno, hagamos el análisis del primer video. Este es el primer fotograma que aparece para que identifiquemos que son todas estas porquerías, que no tienen nada que ver con los dibujitos hermosos que veníamos viendo hasta ahora, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver este mamarracho con este dibujito tan lindo, tan prolijito, tan hermoso, con colorcitos y con todo derechito? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, en la realidad,
perdón. Pucha, quiero llegar. Acá está. En la realidad, así se ve un circuito RLC cuando está despanzurrado en una mesa de trabajo. ¿Sí? Vamos a ir identificando cada una de las cositas que están acá. Bueno, si miramos en el fotograma siguiente un poquito más ampliado esto, vemos que entre el lío de cables aparece este cable que estoy señalando con el cursor, que tiene dos terminales cocodrilo. Una con el capuchoncito aislante color rojo y otra con el capuchoncito aislante color negro. Ese cable, si lo miramos aquí, es este que viene por aquí y que viene del generador de señal. O sea que este cable es el que nos trae la tensión alterna senoidal que alimenta al circuito. ¿Sí? El cocodrilo rojo es el que está conectado al cable central del coaxil. Y el cocodrilo negro es el que está conectado al cable periférico del coaxil. ¿Sí? El cable central es el que trae la señal en sí. El cable periférico, el negro, es el que nos da el cero de tensión, la referencia respecto de la cual este otro cable pone la señal variable en el tiempo. ¿Sí? Bien, y si miramos aquí, el cable rojo está mordiendo un cablecito el cocodrilo rojo, perdón, está mordiendo un cablecito que entra a esta cosita de plástico envuelta en cobre. Bueno. Entonces, aquí está el cocodrilo rojo, que es este cocodrilo. Aquí está el cocodrilo negro, que es este cocodrilo, y que vienen del generador de señal. Así que este, este cable representa para nosotros el generador de señal. De ahí viene la señal. Y la señal misma viene por el cable rojo y la tensión de referencia, el valor de referencia, digamos, respecto del cual este varía, viene por el cable negro. ¿Mm? Así quedan identificados. ¿Han comprendido, jóvenes? Esto es la señal que estamos poniendo nosotros, que con el generador de señal yo le puedo variar la forma, la frecuencia, la amplitud. ¿Ah? ¿Alguna duda, jóvenes? Bien, entonces avancemos un cachito más. Esta cosita de plástico con el arrollamiento de alambre de cobre va a ser para nosotros la inductancia. Esto es una bobina de cobre, ¿sí? Donde, obvio, el cobre está pintado con un esmalte, entonces las espiras de la bobina no se están cortocircuitando, ¿no? La corriente se ve obligada a recorrer una por una todas las espiras de este arrollamiento de alambre, ¿sí? Se está usando una pieza de plástico de sección cuadrada como base para el arrollamiento. Esa pieza de plástico no tiene ningún tipo de respuesta magnética, es decir, tenemos una bobina de alambre de cobre con núcleo de aire, es decir, no hay materia dentro del arrollamiento. Bien, ¿qué más vemos? Ahí vemos una cosita muy chiquitita. Si seguimos, perdón, si seguimos el cablecito que viene del generador, pasa por la bobina a través de este cable con fichas banana, hace un contacto acá y va a este elementito. ¿Qué es ese elementito, esa cosita chiquitita que está ahí? Bueno, si ampliamos un poquito, esa cosita chiquitita que es como una arvejita con patitas, eso, eso es un capacitor de poliéster, ¿sí? Esa sería la capacitancia de nuestro circuito. Está montada en una plaquita de un material aislante, están juntos el capacitor y el otro elemento. El otro elemento ya les puede resultar un poquito más familiar, ahí lo tenemos un poquito ampliado y es la resistencia. Entonces ahí están las tres componentes de nuestro circuito RLC en serie.
Si lo pasamos a un esquema, así tenemos el circuito. Tenemos la inductancia, el capacitor y la resistencia. Están en ese orden porque el ingeniero Ferreira hace entrar la señal del generador por la inductancia y pone la tensión de referencia o masa en el otro extremo del circuito, en la resistencia. Los valores que nos dio el ingeniero Ferreira son los siguientes. El capacitor tiene una capacitancia de 4,7 más menos 0,1 nanofaradios. El prefijo nano quiere decir 10 a la menos 9 faradios, ¿sí? Y una resistencia de 1,5 kiloohmios al 10%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es una resistencia de 1,5 por 10 a la 3 ohmios con un error relativo, un error de definición del 10%. ¿Sí? O sea, le sacamos el 10% a 1,5 por 10 a la 3 y ese va a ser el delta de R. ¿Comprendido, jóvenes? De la inductancia no tenemos datos. Es una incógnita de nuestro circuito. ¿Cuánto vale la inductancia de esa bobinita que fabricó el ingeniero Ferreira? Bueno, ¿cómo se hacen las conexiones para que podamos ver la tensión que pone el generador y la caída de tensión en bornes de la resistencia? Vamos a tratar de interpretar lo que dice el ingeniero Ferreira y lo que se ve en esta figura. Acá se ve una punta de prueba que está conectada de manera que la tienen encerrada a la resistencia entre el cocodrilo de masa de ese canal del osciloscopio y la punta de prueba, ¿sí? Y allá se ve otra punta de prueba que está en donde viene la señal del generador y su borne de masa está aquí al mismo punto a la salida de la resistencia. Bueno, vamos a tratar de trasladar eso a nuestro circuito. El generador de señal está conectado así, ya lo habíamos visto. La señal entra por la inductancia y la masa del generador de señal está puesto aquí en la pata de la resistencia, ¿sí? Lo miramos de nuevo en la figura. Ahí está. El generador de señal la señal está entrando por la bobina y la masa del generador de señal que era, era el cable negro, es este mismo cocodrilo que está acá. Este cocodrilo está enganchado a la pata de la resistencia por el lado de atrás, ¿sí? Entonces está puesto, como le pusimos aquí, perdonen, ahí está, la masa del generador está conectada a la resistencia. Entonces, estamos mandando nuestra señal creada por el generador a través del circuito mediante esa conexión. Bien. Entonces ahora veamos cómo se conecta el osciloscopio. El canal 2 está puesto de manera que la punta de prueba está donde está entrando la señal del generador, ¿sí? Eso lo miramos acá, ahí está. Esta es la punta de prueba del canal 2. Está agarrando el mismo punto donde está entrando la señal del generador. Y la masa del canal 2 está puesta en el extremo de la resistencia. Entonces, el canal 2 está conectado así. Estamos tomando ahí, donde está entrando la señal del generador, estamos tomando con el canal 2 y la masa del canal 2 está puesta en la punta de la resistencia. Y el canal 1 está puesto entre una de las patas de la resistencia y la masa está puesta en donde están puestas todas las masas. Ahí están las tres masas en el mismo punto. Bueno, esas son las conexiones que hizo el ingeniero Ferreira. ¿Alguna pregunta sobre estos jóvenes?
Bueno, continuamos. Entonces, tenemos fotos que también están en el aula virtual, donde estamos viendo en distintos momentos, para distintos valores de frecuencia, cómo son las tensiones que entran por los canales 1 y 2 al osciloscopio. Si miran aquí en el margen superior izquierdo de la pantalla, ahí está la frecuencia. 4,9, 4,918 dice kilohertz, ¿sí? 4,918 kilohertz es la frecuencia en este momento. Uno de los canales se ve con una onda de color amarillo, naranja, no sé cómo se llama este color, y la otra se ve con un color verdecito agua, ¿sí? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es la tensión que está poniendo el capacitor, perdón, el generador, y cuál es la tensión en bornes de la resistencia, la que es proporcional a la corriente? ¿Qué va a pasar a medida que yo aumente la frecuencia? En principio, si se empezó con frecuencias por debajo de la de resonancia, a medida que aumenta la frecuencia, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué pasa en un circuito RLC? Si arranco con valores bajos de frecuencia, o sea, lejos a la izquierda de la frecuencia de resonancia. ¿Alguien me puede contestar qué va a ir pasando a medida que aumenta la frecuencia? Aumentaba la inductancia, claro, la inductancia y disminuía la capacitancia, o sea, la Exactamente. reactancia inductiva. Eso es, eso es así. Va aumentando la inductancia y va aumentando es decir, va aumentando la reactancia inductiva y va aumentando, pero en sentido opuesto, la reactancia capacitiva, ¿sí? Entonces, en general, a medida que va aumentando la frecuencia, eh, pueden ir compensándose la inductancia con la capacitancia y eso produciría un efecto de la disminución progresiva de la impedancia. ¿Se acuerdan el dibujito en escala logarítmica? A ver, vamos a volver para atrás, perdonen. Vamos a pegar una fuerte recapitulada. Salgamos de los videos. Aquí. Fíjense este diagrama. Digamos que hemos empezado por frecuencias bajas en relación a la que es la frecuencia de resonancia. Yo arranqué por aquí. Entonces, voy aumentando levemente la frecuencia, bueno, no levemente, voy aumentando progresivamente la frecuencia, y lo que nos decía, le decía el joven Bonotto, va decayendo la reactancia capacitiva y va aumentando la reactancia inductiva. Pero en esa variación pueden ir compensándose una con otra y nos vamos acercando de a poquito al punto donde ambas se igualan. Es decir, lo que está haciendo el aumento de la frecuencia es ir haciendo disminuir la impedancia. Fíjense cómo la impedancia va disminuyendo de a poco. Y si disminuye la impedancia, ¿qué pasa con la corriente en el circuito? Esa es pregunta para todos. Va disminuyendo la impedancia. Entonces, ¿qué pasa con la corriente en el circuito? Tiende a estar en fase con la tensión y va Eso aumentando por un también, lado. ¿Y qué pasa con su amplitud? aumenta hasta Aumentando. llegar a la frecuencia de... Claro, bien. Me gustó que hubiera otra voz. Si alguien no entiende nada, por favor, dígalo, ¿sí? Si alguien tiene alguna idea, también tírela y después analizamos. Entonces, alguna de estas dos ondas es la tensión en bornes de la resistencia, ¿sí?
Si por efecto del aumento de la frecuencia la corriente también va aumentando, ¿qué tiene que pasar en alguna de estas dos ondas? ¿Puede repetir, profe? Sí, cómo no. Yo tengo dos ondas. Yo sé que una es la que representa la tensión que está poniendo el generador de señal. A esa no le vamos a tocar la amplitud. Vamos a dejar la amplitud fija, pero vamos a ir cambiando la frecuencia. ¿Sí? Entonces, una onda tiene que tener una amplitud constante, que es la que viene del generador, y lo que va a pasar es que va a aumentar la frecuencia, entonces van a ir entrando cada vez más ciclos en la pantalla, ¿sí? Pero la otra onda es la caída de tensión en la resistencia, y la caída de tensión en la resistencia es I por R, donde R es una constante, pero I va a ir cambiando con la frecuencia, como ustedes mismos acaban de razonar. Al ir aumentando la frecuencia va bajando la impedancia del circuito. Entonces la corriente va a ir aumentando. Entonces la caída de tensión en bornes de la resistencia tiene que ir aumentando, ¿sí? Entonces, de estas dos ondas que estamos viendo, la del misterioso color, para mí misterioso, no sé qué color es ese, amarillo, naranja, qué sé yo, y esta otra onda celestita. Una de ellas va a ir cambiando a medida que aumenta la frecuencia y la otra no va a cambiar nada a medida que aumenta la frecuencia. Sí va a ir cambiando la cantidad de ciclos que entran en la pantalla, pero la amplitud no va a cambiar. Entonces, voy a pasar a una foto siguiente. Fíjense, hemos pasado a ver, de 4,9 kilohertz a 9,43 kilohertz. Ahora hay más ondas de las dos, hay más cantidad de ciclos porque aumentó la frecuencia sin haberse cambiado la escala de tiempo. Entonces, ahora, como aumentó la frecuencia, entran más variaciones por unidad de tiempo, ¿entienden? Pero, ¿qué pasa con las amplitudes? ¿Qué pasa con las amplitudes? Esta era la foto inicial. Fíjense, la amplitud de la onda naranja es 1, 2, 3, 4, 4, 4, algo, ¿sí? Y la otra es chiquitita, es 0, estoy midiendo directamente en centímetros, ¿no? Es 0,4 centímetros la amplitud para la frecuencia 4,9. Cuando aumentó la frecuencia, aumentó un cachito la amplitud de la verde y la otra sigue siendo la misma. Entonces, ¿cuál es cuál? La celeste, La de la la resistencia. ¿Alguien opina distinto? ¿Alguien más que tire una idea, por favor? Un hito que diga algo. Bueno, no hay quórum. Bueno, el razonamiento está bien. La ondita celeste es la que es la tensión en bornes de la resistencia, porque con un incremento en la frecuencia se incrementó un poquito la amplitud. Entonces eso quiere decir que con ese incremento de la frecuencia ha bajado un poquito la impedancia, ha aumentado la corriente en el circuito y entonces la caída de tensión en la resistencia aumentó un cachito. Por eso la onda celeste aumentó un cachito, mientras que la onda naranja sigue igual. Fíjense, si aumentamos un cachito más la frecuencia, entran más ondas, porque seguimos con la misma escala de tiempo, 200 microsegundos, no, 20,0 microsegundos por centímetro, ¿sí? Entonces, entran, pero la amplitud de la naranja sigue siendo los 4, alguito, 4,2, ponele, y esta aumentó un cachito más. Entonces, está claro que ahora la corriente es 9,87, la frecuencia es 9,87 kilohertz, ¿sí? Entonces, aumentó un poquito más, ya mide casi un centímetro de amplitud la ondita celeste. Había empezado de 0,2, ahora ya está midiendo 0,8. Entonces está aumentando la amplitud de la onda celeste a medida que aumenta la frecuencia.
Eso es evidencia de que esta ondita celeste es la tensión en bornes de la resistencia. ¿Sí? Bien. Entonces, así va aumentando de a poquito. Ahí ya está directamente, ya mide 1 centímetro de altura. Fíjense acá está el canal correspondiente, fíjense el número que dice el factor de escala está en el mismo color que la ondita. ¿Ven? La ondita celeste y acá dice 5,00 voltios. Está en una escala de 5 voltios por centímetro. O sea que tenemos en este momento la tensión en bornes de la resistencia es de 5 voltios para una frecuencia de 11,4385 kilohertz. ¿Sí? Y si se fijan desde aquí hasta aquí, hay 1, 2, 3, 4 centímetros con una escala temporal de 20,0 microsegundos y de ahí pueden sacar una frecuencia que tiene que coincidir más o menos dentro del error con esto. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, jóvenes? Bien. ¿Y qué está pasando con la fase? A ver si podemos llegar a ver la fase entre la tensión en bornes de la resistencia y la tensión de entrada al circuito. Si miramos, por ejemplo, a ver dónde hay una cosita, acá, por ejemplo, fíjense, aquí la tensión en bornes de la resistencia está en un 0 y ese 0 está aquí un poquito después en la tensión del circuito. Quiere decir que la tensión del circuito está atrasada respecto de la corriente. ¿Se acuerdan que siempre decíamos, bueno, tomemos como referencia la corriente? Esta es una onda proporcional a la corriente. Entonces, este corrimiento de fase aquí es el desfase entre tensión y corriente. Y la tensión está atrasada. Cuando la corriente ya está empezando a crecer aquí, le toma este intervalo de tiempo a la tensión empezar con ese mismo tipo de crecimiento, ¿sí? Ir de 0 hacia el máximo positivo. Aquí la corriente está yendo de 0 hacia el máximo positivo, aquí la tensión está yendo de 0 hacia el máximo positivo, con este pequeño retraso. Si medimos esa pequeña distancia y la multiplicamos por el factor de escala de tiempo, nos va a decir de cuánto es en tiempo, en microsegundos, el desfase. Y el inverso de ese tiempo dividido en 2pi nos va a dar el desfase angular. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando ya estamos cerca de la frecuencia angular omega 0 de resonancia, fíjense que cerca, qué chiquitito se ha hecho el desfase entre tensión y corriente. Acuérdense, la ondita naranja es la tensión del generador, la ondita verde es la tensión en bornes de la resistencia. La tensión del generador estaba un poquito adelantada, un poquito atrasada respecto de la tensión en la bobina, pero aquí ya se están acercando mucho ambas ondas. Sí, y estamos a una frecuencia, aquí estamos a una frecuencia de 26,90 kilohertz, ¿no? Aumentamos un cachito más, ya está la frecuencia 32,57. Se ha cambiado el factor de escala del eje temporal porque acá se están amontonando mucho las ondas, ¿ves? Ya están entrando muchas ondas en el eje. Entonces, pasamos de 20 microsegundos por centímetro a 5 microsegundos por centímetro, ampliamos, hacemos un zoom, y ahí se ve que todavía hay un pequeño desfase entre ambas, y la tensión sigue atrasadita respecto de la corriente. ¿Sí? Bien, hasta que aquí ya está difícil distinguir cuál es cuál, ¿no es cierto? Fíjense, acá hay una pequeña diferencia de amplitudes y ahí se nota que son dos ondas superpuestas, pero aquí parece una única onda con un trazo un poco más grueso.
La frecuencia es de 35,2 kilohertz. Y miren qué pasa cuando la frecuencia es de 37,7 kilohertz. Ahí parecen estar exactamente superpuestas ambas ondas. Entonces, no hay corrimiento de fase. Esta podría ser la frecuencia, de acuerdo a la resolución que tiene la pantalla del osciloscopio por el grosor del trazo, esta podría ser para nosotros la frecuencia de resonancia, 37,7 kilohertz. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Han podido seguirlo al razonamiento? Sí, profe. ¿Alguien no entendió? Por favor, díganme, así repasamos y no se quedan con dudas. Estamos con tiempo para, si hace falta, recapitular, contar alguna otra cosa. Bueno, entonces, por lo menos, ustedes están viendo en esta sucesión de fotos que el osciloscopio permite ver lo que está pasando dentro del circuito con las tensiones y las corrientes, ¿sí? Lo podemos seguir instante a instante, podemos ver las relaciones de fase, las amplitudes, todo, e incluso podemos sacar valores y de esos valores, como vamos a hacer acá, ¿para qué me sirve, por ejemplo, ahora saber la frecuencia de resonancia? ¿Qué no sé yo del circuito que armó el ingeniero Ferreira? ¿Se acuerdan qué dato nos faltaba? De la bobina. Faltaba el dato de la bobina. Yo les dije cuánto vale la resistencia, 1,5 kiloohmios. Les dije cuánto valía la capacitancia, 4,2 nanofaradios, pero no sabíamos cuánto valía la inductancia de la bobina. ¿Qué podemos hacer con este dato de que la frecuencia de resonancia es 37,7 kilohertz? Tiren una idea, jóvenes. A ver. Usamos la formulita de que era el omega cero igual a 1 sobre la raíz de L por C, y de ahí despejar L. Entonces, ¿Están todos de acuerdo con eso? El joven Bonotto nos está recordando la relación que vimos en la recapitulación. Esperen que recontra vuelva para atrás. Uy, qué lejos quedó. Bueno, por aquí, por aquí, por aquí. Esta es la ecuación que nos está diciendo el joven Bonotto. Nos dice que la frecuencia angular omega 0 para la cual ocurre la resonancia es igual a 1 sobre la raíz de L por C. Bien. ¿Nosotros conocemos omega 0? Sí. no sé si conocemos. ¿Qué dato tenemos? A ver, ¿quién dijo sí? La señorita que dijo sí. A ver, ¿por qué? Esa no sería la frecuencia a la que acabamos de calcular, la que acabamos de ver en el oscilador. No, hay un detallecito. La frecuencia que acabamos de ver en el osciloscopio es la frecuencia F. ¿Y qué relación hay entre omega y F? Omega es una frecuencia angular y F es la frecuencia, es decir, cantidad de ciclos por segundo. Listo. ¿Cuál era la relación entre frecuencia angular y frecuencia? ¿No se acuerdan de No. Omega es igual a 2pi por F. Omega es 2pi por F. O sea, la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. ¿Sí? Bien. Eso para los movimientos circulares, para todo lo que es cíclico. La frecuencia angular es 2pi por la frecuencia sencilla. Entonces, pero igual ya sabemos, entonces, aquí tengo que poner en donde dice omega 0, tengo que poner 2pi por la frecuencia que dice la pantalla del osciloscopio,
Acá pongo el valor de la capacitancia y la única incógnita que tengo es la inductancia L en Henrys. ¿Sí? Entonces, tenemos los datos para calcular. Es un primer calculito que podemos hacer. Vamos a la imagen del circuito en resonancia. Pasemos por todo lo que hemos visto. Parece una película esto. Ahí estamos. Acá está. La frecuencia es 37,7 kilohertz, ¿no? Fíjense que en realidad este exagerado osciloscopio nos pone 6 cifras significativas, 37,7032 kilohertz. Yo, la verdad, tendría que mirar bien en el manual cuál es la resolución en frecuencia. Pero nosotros vamos a tener, si quieren la pongamos a la frecuencia como que la conocemos con mucha precisión, ¿sí? A la frecuencia la conocemos con mucha precisión. Pero ¿qué pasa con la capacitancia? ¿Sí? A la capacitancia la conocemos con solo 2 cifras significativas. La capacitancia vale 4,7 más menos 0,1 nanofaradios, ¿no? Entonces, el delta de C es el que nos va a complicar. Entonces, escribamos la ecuación 2pi por F. 2pi, iba a poner la pizarrita virtual y me olvidé. 2pi por F igual a 1 sobre raíz de L por C. Entonces, elevamos todo al cuadrado y nos va a quedar 4pi al cuadrado por F cuadrado es igual a 1 sobre L por C. Y de ahí nos queda que L 1 sobre 4pi cuadrado F cuadrado C y ese va a ser el valor de la inductancia. Si ponemos todo en unidades del sistema internacional, a la frecuencia la ponemos en hertz, a la capacitancia la ponemos en faradios, la inductancia nos va a dar en Henry. ¿Sí? Bien. Y lo que hay que hacer es hacer la propagación de eso, el delta de L sobre L, para dar el valor acotado de la inductancia. Esa es una de las tareas que tienen ustedes jóvenes para cuando hagan el informecito de esta actividad. ¿Sí? Bueno. Vayan tomando nota. En realidad, todavía no les voy a pedir el informecito. Como ustedes recién ayer vieron la teoría del circuito y el circuito de RLC serie, y como en la primera clase se la tuvieron que, digamos, manjar estando con poca base teórica, la jefa del laboratorio decidió que vamos a tener una clase más para circuito de RLC, cosa que puedan hacer todas las consultas que quieran. Consúltenme por mail, consúltenme por WhatsApp, consúltenme, estudien bien el tema, sáquenle el jugo. Cuando tengan todas las dudas claras, ahí les pido el informecito. Bueno, entonces, ya podemos, por lo menos de la condición de resonancia del circuito, hemos podido encontrar el valor de una inductancia desconocida. ¿Sí? Sí, ¿qué pasa si ahora aumento un cachito más la frecuencia? Ahora, fíjense, se han vuelto a correr las fases, pero ahora se invirtió. Ahora la tensión está un poquito adelantada a la corriente. ¿Eso está bien o está mal? ¿Está bien esta imagen? Cuando la frecuencia cambió un cachito, fíjense, decíamos que la resonancia era 47 y chirola, ¿no? Ah, no, a ver, 37. ¿Alguien está queriendo hablar? He oído sonidito, pero no he llegado a oír la voz. Bueno, cuando pasé a 49 kilohertz, 49 chirola, 49,6405,
se han vuelto a desfasar la tensión en el generador, que era la amarilla, y la tensión en la resistencia. Y fíjense, en la resonancia, en la resonancia estaban elegidos los valores como para que hasta las amplitudes de ambas ondas sean casi iguales. Y ahora no solo se han corrido en fase, sino que la amplitud de la tensión en la resistencia ha caído un cachito. ¿Eso está bien o está mal? Si está bien, ¿por qué? Y si está mal, ¿por qué? A ver, ¿quién se anima a contestar? Y después hacemos el análisis para todos. Para mí está bien, porque en las gráficas anteriores así estaba descrito. Bien, para un joven está bien. ¿Alguien le parece que no tendría que estar pasando esto? ¿Alguien puede justificar bien por qué tiene que pasar esto? Si es que esto es lo que tiene que pasar. Profe, Sí, puede ser que en este momento cuando se pasa la frecuencia de 37, puede ser que estábamos, sí. ¿Cómo bueno, se llama esa frecuencia? ¿Cómo se llama esa la, frecuencia de la 37? frecuencia de resonancia, Sí. la corriente empieza a disminuir si seguimos aumentando la frecuencia. ¿Por qué? A ver, veamos un por qué. Está bien lo que usted está diciendo, pero a ver, me interesa el por qué. ¿Cómo justifican esto? ¿De dónde viene el hecho de que ahora, primero, volvió a haber un desfase, pero ahora la corriente está atrasada respecto de la tensión? Es decir, la corriente en el circuito está atrasada respecto a la tensión. ¿Y por qué está pasando eso? ¿Y por qué está disminuyendo la amplitud? Porque aumenta la impedancia del circuito. Aumentó la impedancia del circuito. Y está bien que aumente la impedancia del circuito cuando pasamos la frecuencia de resonancia. Sí, porque empieza a aumentar la reactancia inductiva, ¿verdad? Me encantó. Sí, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Recuerden las gráficas que vimos. La variación de la impedancia con la resistencia tiene un mínimo. ¿Sí? Entonces, cuando nos vamos acercando hacia la frecuencia que produce el mínimo de la impedancia por valores menores, la impedancia va bajando. Entonces, la tensión en borne de la resistencia aumenta. En la resonancia, la tensión en borne de la resistencia va a ser máxima, porque la impedancia es mínima. Pero una vez que sobrepasamos el valor de la frecuencia de resonancia, salimos del mínimo, es decir, la función va a volver a empezar a aumentar, la función impedancia va a volver a aumentar. Entonces la corriente por la bobina va a empezar, pero la corriente por el circuito va a empezar a disminuir. La corriente por la resistencia va a empezar a disminuir. Y entonces la caída de tensión en borne de la resistencia va a empezar a disminuir. Y la fase, como acaba de decir la señorita, ahora para frecuencias más altas, la que va a empezar a hacerse grande es la reactancia inductiva. La reactancia capacitiva varía con 1 sobre omega. Entonces la reactancia capacitiva va disminuyendo. El capacitor le ofrece cada vez menos resistencia, cada vez le dificulta menos el paso de la corriente alterna. Pero la inductancia se va poniendo cada vez más complicada, porque la reactancia inductiva es omega por L, entonces aumenta con la frecuencia. Entonces ahora el circuito está dejando de ser más capacitivo para ser más inductivo. Y cuando el circuito es inductivo, la tensión adelanta a la corriente. Entonces, aquí la curva naranja, que es la tensión que le estamos poniendo al circuito, tiene que adelantar a la tensión en bornes de la resistencia, que es proporcional a la corriente, es proporcional y en fase con la corriente. ¿Está? Y si le damos un cachito más de frecuencia, no, ya no le damos un cachito más de frecuencia. Ahí ya, acá, creo que en el aula virtual tienen más fotos. Yo estas fotos que les estoy mostrando, esta secuencia de fotos está subida también en el aula virtual.
capaz que hay más fotos para el caso en que la frecuencia sigue aumentando más por encima del valor de resonancia, entonces va a ir aumentando más el desfase entre tensión y corriente y la amplitud de la tensión en bornes de la resistencia, la ondita celeste, se va a achicar un poquito más. ¿Está? Bien. Quisiera que todos por lo menos tengan una idea de lo que les estoy diciendo. Si se han perdido un poco, tengan después, por favor, la paciencia para volver a escuchar esta clase. Y si se animan, escuchen la otra que les subí al YouTube, la introductoria. Se me hizo largo, chicos, dura 1 hora y pico el video, pero es porque abarcamos muchas cosas. Vimos primero los fasores, vimos primero qué le pasaba a la tensión y la corriente en cada componente, después vimos los fasores, después vimos una introducción al osciloscopio, después vimos un poco los simuladores, ¿se acuerdan? Entonces, por describir todo eso y para tratar de ser detallista, el video se me hizo un poco largo. Pero si lo escuchan con paciencia y si escuchan esta clase, van a poder entender. Y con el CR Semansky al lado, creo que van a poder entender. Bueno, volvamos a las consignas que nos habíamos propuesto estudiar. Me tengo que ir para atrás. Las recapitulaciones me llevan más tiempo que la clase misma. No soy muy hábil manejando esto. Acá estaban las consignas. Lo que hicimos ahora es bastante exitosamente es la 4, pero no pudimos variar el valor de R, ¿no? Pero ustedes tienen por lo menos para un valor de R, para 1,5 kiloohmios, tienen la posibilidad de sacar valores para representar gráficamente eh, variación de la caída de tensión. Bueno, y pueden sacar el valor de la corriente, porque si tenemos la tensión en bornes de la resistencia sacado de las imágenes del osciloscopio y tenemos el valor de R, podemos sacar el valor de I máxima, ¿sí? Podemos representar la variación de I máxima como función de la frecuencia, ¿sí? Y podemos dar una breve explicación de por qué esa variación. ¿Está? Bien. ¿Qué otra cosa nos propusimos hacer y que hemos dicho que íbamos a hacer? La tensión en la capacitancia y en la inductancia, el punto 5. Bueno, vamos a ver cómo haríamos el punto 5 para medir la tensión en la capacitancia y en la inductancia. Todo esto ya lo vi. Está la resonancia, termina la resonancia, pum, bien. Vamos a hacer las conexiones, a ver cómo tenemos que hacer las conexiones para ver la tensión, la función tensión en el capacitor y la función tensión en la inductancia. ¿Sí? Bueno, ahí hay dos cartelitos que no tendrían que estar. Bueno, al generador lo conectamos igual, ¿sí? Mandamos la señal a través del inductor, ponemos la masa ahí en la punta del circuito, en la pata de la resistencia, y para ver la caída en... perdonen. Tenemos que ver el video, Entonces yo voy a volver hasta el video para que el profe Ferreira nos diga cómo conectó. Ustedes después lo van a escuchar, los van a ver en sus casas y acá está. B sub L y B sub C. Ahí va el video. Fíjense, han cambiado las conexiones.
Bien, ese fue el video que ustedes van a poder ver y van a oír lo que comenta el ingeniero Ferreira cuando ingresen al aula virtual, ¿sí? Entonces, ahí se conectaron un par de puntas de prueba a la bobina y otro par de puntas de prueba al capacitor. La conexión se hizo así. El canal 2 se tomó la punta de prueba, el ganchito, la punta en forma de ganchito, el terminal en forma de ganchito, se conectó aquí, a donde está entrando la señal del generador, y la masa del canal 2 se conectó a la otra pata de la bobina, ¿sí? Al otro cable de salida de la bobina. Epa, me fue muy rápido. Bueno, y el canal 1 se conectó así. Se tomó la señal desde esta pata del capacitor y se tomó la precaución de poner la masa del canal 2 en el mismo punto donde está la masa del canal 1. Esto hay que tener cuidado con esto porque si no el osciloscopio va a mandar una de las señales con una referencia y la otra señal con otra, entonces no vamos a poder encontrar relación entre ellas. Pero si ambas señales, la de la inductancia y la del capacitor, se toman respecto de la misma referencia, vamos a poder establecer relaciones entre ellas porque están medidas con respecto al mismo cero de potencial. Entonces, las masas del osciloscopio van a un mismo punto. Ambos canales van a masa a un mismo punto. Entonces, esto es la masa del osciloscopio, ¿sí? De ambos canales del osciloscopio. Uno de los canales está tomando la tensión entre ese valor de referencia y la punta del inductor, y el otro canal está tomando entre ese valor de referencia y la otra punta del capacitor. Entonces tenemos la tensión en bornes de la inductancia y la tensión en bornes del capacitor. Por su parte, el generador tiene puesta su masa en este extremo. No importa, no hay problema. El generador está mandando su señal, está haciendo entrar aquí la señal B máxima por coseno de omega t respecto de este punto, ¿sí? Y nosotros estudiamos las variaciones de la tensión en la bobina y la tensión en el capacitor respecto de este punto. Bien. Entonces, hecha esa observación, ustedes ya tienen el video, lo van a ver con mejor calidad de lo que han podido verlo aquí en esta presentación, porque cuando uno mete un video embebido en un PPT, por ahí se vuelve más lento el paso de los cuadros, se pierde un poquito de definición. Cuando ustedes lo vean directamente en el aula virtual, lo van a ver un poco mejor y van a poder hacer capturas de pantalla para sacar valores de amplitudes y de frecuencias y ver qué se ha visto. Se ha visto esencialmente, de eso no tengo fotos, así que no les puedo mostrar, ¿no? ¿Qué se ha visto? Eh, lo voy a ir deteniendo al videito del profe Ferreira para comentar lo que se ve. A ver. Bueno, ahí están las conexiones. Eso ya hemos deducido. Ahí se ven ambas masas, las masas de ambos canales puestas al mismo punto. Eso ya lo hemos comentado. Ahí está el canal 2 tomando en el mismo lugar donde entra la señal del generador. Y ahí está la punta del canal 1 tomando en la punta del capacitor, ¿sí? Ese esquema de conexiones ya lo vi. Ahora miren la pantalla del osciloscopio. Fíjense en este instante cuando se están poniendo frecuencias relativamente bajas. Ahí es 7,46 kHz. Para 7,46, acá dice que el canal 2 es la onda amarilla, ¿sí? Y el canal 2 era la tensión en bornes de la bobina.
La tensión es tan baja que hay problemas de resolución. Miren de fea, de peluda que sale la onda, ¿sí? Está midiendo una tensión que está medio en el límite de apreciación del osciloscopio. Es decir, está muy ruidosa esa señal, es una señal débil. Eso es porque esta frecuencia para la bobina es muy baja. Le cuesta mucho a la... ¿Estoy diciendo bien? Puesta tensión al borne de capacitor. Esperen. Es al revés, es al revés. Esta tiene que ser canal 2, tiene que ser el capacitor. ¿Así es? Porque esta tensión, si es muy bajita, es porque... ya me salí. Bueno, esperen un cachito. Veamos qué pasa cuando evoluciona, a ver si me despabilo un poco. Ahí se ve la frecuencia que está poniendo el Inge Ferreira, la está aumentando con el ajuste de frecuencia. A ver por ahí. Ahí lo detuve. Ahí tenemos 17,0 algo kilohertz y la tensión en el canal 2 aumentó un poco, ¿sí? Entonces, eh, ahí está. La tensión aumentó un poco. Claro. Quiere decir que bajó la reactancia inductiva, aumentó la corriente por la inductancia y se produjo mayor caída de tensión. Entonces, ahí está que el canal 2 es la tensión en la inductancia y el verde es la tensión en el capacitor. Y fíjense el corrimiento de fase, es justamente media onda, ¿ven? Cuando la tensión en el canal 1 está en el máximo positivo, la tensión en el canal 2 está en el máximo negativo. Y lo que señala el ingeniero Ferreira es que esa relación de fase no cambia aunque vaya aumentando la frecuencia. Sigue aumentando la frecuencia, eso se pone en evidencia por el aumento de la tensión en el canal 2 y la disminución de la tensión en el canal 1, pero el corrimiento de fase sigue siendo el mismo, ¿sí? Entonces, el corrimiento de fase no es entre tensión del capacitor y tensión en borne de la bobina, el corrimiento de fase no es función de la frecuencia. Es siempre el corrimiento de fase entre el capacitor y la bobina, es siempre 180 grados. Profe, Sí, lo escucho. ¿puede repetir el tema cuando yo coloco o sea, dónde coloque yo la masa depende de la onda que voy a tener en el osciloscopio? Sí, exactamente. Ah, bien, bien. Porque de acuerdo Porque, a cómo usted tome las señales, el osciloscopio le va a mostrar una cosa u otra. A ver, esperen un cachito. Vamos a Aquí han entendido cómo hemos hecho la conexión de masas para ver la tensión en el generador, ¿no es cierto? Ahí está. Simplemente pongo la punta de prueba donde está entrando la señal del generador y pongo la masa donde está la masa del generador. A esto lo puedo pensar como que estoy viendo la tensión de extremo a extremo del circuito o que estoy viendo la tensión entre las puntas del generador, que son lo mismo por conservación de la energía, ¿entienden? O sí, sea, si yo sacara el circuito, seguiría viendo la misma onda, porque estoy tomando la tensión que hay entre este punto y este punto, que es lo que está pasando por el circuito y es lo que está mandando el generador. Son la misma cosa, ¿sí? Entonces aquí está claro que sí, acá está bien puesta la masa del canal 2 para ver la tensión en el generador. Ahora, como quiero ver la tensión en la resistencia, pongo la masa ahí. Y entonces pongo la punta de prueba acá. Entonces estoy tomando las variaciones de tensión que hay entre estos dos puntos respecto de ese punto. ¿Está? Y para ver la tensión, perdón.
Sí, ahí está. Entonces ahí tengo en el canal 2 la tensión en el generador y en el canal 1 la tensión en la resistencia, que es la que me dice cómo evoluciona la corriente del circuito. ¿Está? Bien. Y para la otra medición, si quiero tomar la caída de tensión en bornes solo de la bobina, si yo dejo la masa del canal 1 puesta ahí, estoy como en el caso anterior tomando todo el circuito. Entonces, a la masa del canal 1 la tengo que poner acá para tener la caída de tensión solo en bornes de la bobina. Ahí entre esta punta y esta punta, solo tengo la caída de tensión en bornes de la bobina, ¿entienden? Cualquier otra caída de tensión que venga por aquí, qué sé yo, se va a masa. Entonces acá tengo agarrada, encerrada, solo la caída de tensión en bornes de la bobina. Eso va por el canal 2. Y para tener el canal 1, pero que yo lo pueda relacionar con el canal 2, pongo la masa del canal 1 en el mismo punto. Si yo pusiera la masa del canal 2 y del canal 1, perdón, aquí, y la punta de prueba, Profe, sí, me- ya nos está viendo la presentación, creo, uy, la perdón, pantalla. ay, qué zapallo. Yo sí la estoy viendo. Uy, Sí, sí, se la ve, profe. uy, ¿qué le pasó, Ah, señor? a ver, ya me fijo entonces. Bueno, decía, si yo cambiara las puntas de prueba, si yo pusiera la punta del canal 1 en el otro borne del capacitor y la masa del canal 1 en el otro borne del capacitor, se me estarían mezclando señales. Se me estarían mezclando señales. Entonces no estaría viendo cosas comparables. Así como está puesto, lo que estoy viendo va a ser la caída de tensión en la inductancia y la caída de tensión en el capacitor en forma comparable, porque se van a variar respecto de la misma, ¿sí? Entonces así las veo limpitas, las veo bien y puedo comparar qué pasa entre una y otra. Bien, como no hemos podido hacer todo lo que nos dicen las consignas, es decir, no hemos podido probar qué pasa con la corriente con la frecuencia de resonancia a medida que se varía R, los invito a que usemos los recursos en línea, en particular el 3, el simulador RLC serie con fuente senoidal. Ahí ustedes van a poder ponerle valores. Perdonen, quiero dejar de compartir esto. Quiero compartir otra cosa. Eh, um, ¿Están viendo el simulador de EduMedia? No, profe. ¿Me están viendo a mí? Una pantalla en blanco. Una pantalla en blanco. Ah, quiere decir que está demorando en aparecer. Uy, ahí no aparece nada. No. Bueno, esperen un cachito. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Meet? Acá está el Meet. Ahí me ven, ¿no es cierto? Es que me olvidé de compartir. Esto. Bueno, aquí tiene, ahora sí están viendo. Sí, Sí, ahí se está compartiendo. Este es uno de los simuladores que ustedes tienen. Aquí ustedes pueden elegir el circuito RLC serie y les pueden cambiar los valores a la resistencia
a la, eh, perdón, aquí. Acá cambian el valor de la resistencia, acá el valor de la inductancia y acá el valor de la capacitancia. El problema es que no, en este simulador no podemos reproducir los valores que le puso el profe Ferreira, pero pueden poner valores que ustedes quieran e ir jugando con qué pasa a medida que varían las resistencias, ¿sí? Entonces, eh, largan el movimiento del circuito y ahí van a ver cómo las tensiones van variando en el tiempo con una cierta relación de fase. Aquí están, ¿se acuerdan? Dijimos, es la corriente por el circuito y la tensión en bordes del circuito, o sea, la corriente es la onda roja, sería la caída de tensión en la resistencia, eh, es proporcional a la caída de tensión en la resistencia, y la onda azul es la tensión en el generador. Ahí están los fasores para ver cómo está la relación de fase. Y si ustedes van variando las magnitudes de las cosas, van a ir cambiando las amplitudes relativas. Ahí estoy eh, subiendo la resistencia cada vez más, aunque no lo suficientemente lento. Y si varío, por ejemplo, la reactancia inductiva, tienen que ir cambiando la fase. Bueno, hay que ir haciéndolo con paciencia. Aquí tienen las tablas de valores donde van viendo las variaciones de las magnitudes que se pueden medir. Entonces pueden variar la inductancia, pueden variar la capacitancia, aumentarla, disminuirla, y probar si las variaciones que ustedes producen acá dan como resultado los efectos que hemos visto que debieran dar. Pero yo quería mostrar también esto. No sé por qué no lo puedo ver. Ah, ahora voy a compartir de nuevo. ¿Esto lo ven? ¿Están viendo el simulador de Dumedia o no? Yo Chicos, no. ¿no? ¿Nadie lo ve? Bueno, a ver, esperen un cachito. Voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar la dirección. Voy a ir a la... ¿Pero por qué no puedo? Bien. Esperen un cachito, ténganme paciencia. Ya terminamos enseguida la clase. No entiendo por qué no me aparece la opción de compartir la ventana que yo quiero compartir. Me tiene medio podrido eso. Bueno, no estoy pudiendo mostrarlo, pero si entran de nuevo a la página de EduMedia y van al tercer simulador, el del circuito RLC en serie con un generador de señal, eh, van a poder, a ver si mando una pantalla completa. ¿Esto se ve o no? EduMedia, o me siguen viendo a mí. No, me siguen viendo a mí. Es más, he compartido todo. Pucha. Bueno, me mareé. Eh, si entran a la página de EduMedia, van a poder al tercer link, acuérdense poniendo COVID-19 y password EduMedia, ahí van a tener también la posibilidad de ver la tensión en bornes del capacitor en función de la tensión en bornes de la resistencia
la amplitud de la corriente como función de la frecuencia y la fase entre tensión y corriente en el circuito, y van a poder variar los valores de la resistencia, de la inductancia y de la capacitancia. Y en la pantallita donde vean las tensiones, que sería el equivalente a la pantallita de un osciloscopio como el que acabamos de ver, pueden poner cursores. ¿Se acuerdan como los cursores que vimos en la clase pasada? Tienen dos barras verticales que ustedes las pueden desplazar y encerrar tramos de la curva y medir en el eje horizontal, medir valores. Entonces ustedes ahí van a poder medir los desfases temporales entre ambas ondas y cómo cambian esos desfases temporales mientras cambian los valores de tensión, corriente y capacitancia. Y pueden ir con la guía de las otras dos figuritas que van a tener, el valor máximo de la corriente y la fase entre tensión y corriente, pueden ir acercándose o alejándose de la frecuencia de resonancia por arriba o por debajo de la frecuencia de resonancia. Entonces van a poder tener una comprensión un poquito mejor del el circuito. Bueno, jóvenes, como yo siempre los libero un poquito antes, ya estoy un poquito pasado de la hora, un minutito para ver si alguien tiene dudas, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien se quedó muy perdido, hágame la pregunta que considere necesaria. En el segundo video, la onda amarilla Sí. era la de la bobina. Creo que sí, creo que la onda amarilla era la de la bobina. Entonces, a medida que va aumentando la frecuencia, a ver cómo es la cosa. A ver, veamos la presentación. Salgamos de la duda, porque si no... damos una ventana. Eh, bueno. Ustedes la ven a la presentación, pero yo no. ¿La ven a la presentación? Sí, profe. Bueno, ahí se ve. Canal 1, capacitor. Esto está tomado directamente de lo que dijo el profe Ferreira en el video. Canal 1, capacitor. Canal 2, bobina. ¿Sí? Entonces, la onda amarilla era la bobina. A medida que va aumentando la frecuencia, se va aumentando la señal porque va aumentando la reactancia inductiva. Mientras que la señal en la tensión en bornes del capacitor va disminuyendo porque va disminuyendo la reactancia capacitiva. ¿Sí? Por eso la onda amarilla parece de verse apenas resuelta, con mucho error de definición, muy peludita la onda, va aumentando y va aumentando a medida que aumenta la frecuencia, y la tensión en bornes del capacitor va disminuyendo. Y la relación de fase entre ellas se mantiene constante, porque estamos comparando tensiones entre los dos elementos reactivos y no hay cambios de fase entre ellos. Siempre la reactancia, la tensión en el capacitor está a 180 grados de la tensión en la inductancia. Eso no cambia con la frecuencia. ¿Está? Sí. Bien. Bueno, mis estimadísimos jóvenes, les agradezco mucho la paciencia. Espero que realmente hayan podido aprovechar la clase. Y bueno, hasta aquí, ahora los dejo en libertad. Ya paro la grabación y en cuanto lo tenga el video, se los mando. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, de nada, hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego.